vienes conmigo. El millonario director general encontró a una enfermera congelándose en la parada del autobús, luego la llevó a casa y nunca la dejó ir. El frente frío golpeaba con más fuerza que en todo el invierno, cubriendo las calles de la Ciudad de México con una capa de aguanieve silenciosa y blanca. La medianoche había pasado hacía mucho, y la ciudad, que usualmente nunca duerme, parecía haberse rendido finalmente bajo el peso de la tormenta. Las luces de la calle proyectaban un tenue resplandor anaranjado a través de la neblina y el viento aullaba entre los edificios vacíos. Un elegante Bentley negro se movía lentamente por la calle desierta, sus neumáticos crujiendo suavemente contra el hielo. Adentro, Alejandro Ríos estaba sentado con una mano apoyada en el volante de cuero, la otra ajustando los controles de la calefacción. El mundo exterior era un borrón blanco y no tenía ninguna razón para estar conduciendo a esa hora, excepto que a menudo no podía dormir. Al dar la vuelta en Paseo de la Reforma, vio algo a alguien en la parada del autobús. Entrecerró los ojos reduciendo la velocidad del coche hasta detenerse bruscamente. Allí, acurrucada en la fría banca de metal, había una joven con uniforme de enfermera. Su cabello castaño claro estaba húmedo por la nieve. Sus hombros temblaban bajo un abrigo demasiado delgado. Estaba sentada rígidamente con las manos metidas en los bolsillos, la mirada perdida. Su teléfono yacía inútil en su regazo, la pantalla negra, la batería muerta. Alejandro frunció el ceño. Sin pensar, puso el coche en modo de estacionamiento y salió. El frío lo golpeó al instante, mordiendo a través de su abrigo, pero apenas lo notó. Se acercó a ella con pasos silenciosos, la nieve amortiguando el sonido de sus zapatos. Ella no levantó la vista hasta que él habló. «¿Vienes conmigo?» Su cabeza se giró bruscamente hacia él, con los ojos muy abiertos por la alarma. «Disculpe, ni siquiera lo conozco». Él la miró directamente, su voz tranquila pero firme. «No voy a dejarte aquí para que te congeles. Eso no va a pasar». Ella se levantó rápidamente, instintivamente, poniendo unos metros de distancia entre ellos. «Estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba y sus dientes castañeteaban. «Estoy esperando el siguiente autobús». «No hay siguiente autobús», replicó él, mirando la calle vacía. «No esta noche, todo está cerrado». «¿No hay taxis ni metrobús? Y llevas puesta una filipina en medio de una tormenta invernal». «¿Puedo arreglármelas?», insistió ella, abrazándose con fuerza. Él no se acercó más, pero había algo en su mirada que no le permitía apartar la vista. No era lástima, no era atracción, era otra cosa, como un reconocimiento tácito. Se quitó su largo abrigo negro y se lo tendió. «Ponte esto». Ella dudó, luego extendió la mano lentamente y se lo deslizó sobre los hombros. Era cálido, olía vagamente a cedro y a algo caro, y al instante atenuó el escozor del frío. «¿Puedo llevarte a casa?», dijo él simplemente. «¿Dónde vives?». «En Iztapalapa», respondió ella con cautela. «Demasiado lejos para caminar». «Y no hay forma de que un taxi llegue hasta allá con este clima. Mi coche tiene calefacción y no soy un psicópata. Puedes sentarte en el asiento de atrás y te llevaré a donde necesites ir. O puedes quedarte aquí y sufrir hipotermia. Tú eliges». Ella lo estudió por un largo segundo. Le resultaba familiar, aunque no podía ubicar por qué. Su rostro tenía el tipo de estructura clásica y afilada que se ve en las revistas. Ojos grises y fríos, un traje perfectamente entallado, bajo una bufanda de cachemira oscura el cabello, apenas comenzando a brillar con la nieve. Parecía alguien que nunca en su vida había esperado en una parada de autobús helada.
En contra de su buen juicio, su cuerpo le dio la respuesta primero. Sus piernas se movieron antes que su voz. «Está bien», murmuró, y él abrió la puerta del pasajero. Se deslizó dentro sin saber si esto era un error, insegura de todo, excepto del calor que la envolvió al instante. La puerta se cerró con un suave golpe amortiguando el viento. Observó cómo él rodeaba el coche y se subía a su lado, luego la miró una vez antes de alejarse de la acera. Ninguno de los dos habló mientras el coche avanzaba por la calle nevada. Dos extraños en un vehículo silencioso, unidos por nada más que un momento improbable y la misericordia de un hombre que nunca se detenía por nadie hasta esta noche. El zumbido del calentador llenó el silencio entre ellos, mientras el Bentley se deslizaba por las calles cubiertas de nieve. Las ventanas se desempañaron lentamente revelando la brillante ciudad envuelta en blanco. Dentro del coche, el calor era casi impactante después del frío glacial de afuera. Liliana se sentó rígida en el asiento del pasajero con las manos aún apretadas alrededor del abrigo que él le había dado. Lo acercó más inhalando el aroma desconocido pero reconfortante impregnado en la tela. Olía a dinero, sí, pero también a algo tranquilo, sereno, seguro. Miró de reojo al hombre que conducía. No había dicho ni una palabra más desde que ella subió. Parecía completamente concentrado en la carretera, su perfil afilado bajo el resplandor de las luces del tablero. Todo en él era meticuloso, su postura, su reloj, incluso la forma en que sostenía el volante. «Gracias», dijo ella en voz baja, más por costumbre que por expectativa. Él no la miró. «No tienes que agradecerme. Te estabas congelando». Ella vaciló. Aún así, la mayoría de la gente no se habría detenido. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «No soy como la mayoría de la gente». La respuesta podría haber sonado arrogante, pero no lo fue. Era solo un hecho. Volvieron a guardar silencio y Lily se reclinó en el asiento. El agotamiento la golpeó con fuerza ahora que finalmente estaba caliente. 14 horas seguidas en el piso del hospital. Poco personal, sin descanso para almorzar. Y un paciente que entró en código durante su última hora. No había tenido la intención de perder el último autobús, pero cosas así seguían sucediendo. Su vida era un acto de equilibrio al borde del colapso. La renta atrasada, su segundo trabajo reduciendo turnos y el cobrador de su préstamo estudiantil llamando como un reloj. Él metió el coche en un estacionamiento subterráneo. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras descendían a una entrada privada revestida de concreto pulido y luces suaves. Este no es un edificio de apartamentos cualquiera. ¿Vives aquí?, preguntó ella con las cejas levantadas. Por ahora, respondió él poniendo el coche en modo de estacionamiento. Vamos. ¿Te quedarás aquí esta noche? Ella parpadeó. ¿Espera qué? No es una pregunta, dijo él ya saliendo del coche. Necesitas un lugar donde dormir. Tengo espacio de sobra. Sus instintos se encendieron. No puedo simplemente quedarme en casa de un extraño. Él se detuvo junto a la puerta abierta del pasajero, encontrando sus ojos sin fuerza ni súplica, sin compromisos. Yo tomaré la habitación de invitados. Cierra la puerta con llave si quieres, pero no vas a salir a vagar en esa tormenta. Se mordió el labio, la mitad de su cerebro, diciéndole que esto era una locura, la otra mitad, abrumada por la fatiga y el recuerdo de esa banca congelada. Después de un momento salió del coche. Adentro el apartamento era aún más impresionante de lo que esperaba. Ventanas del piso al techo, iluminación cálida, una chimenea rugiente y un silencio tan completo que se sentía sagrado. El espacio era elegante pero no frío, de buen gusto masculino, no ostentoso.
«Puedes tomar la habitación de la izquierda», dijo él, señalando hacia un pasillo. «Hay ropa limpia en el tocador. Te quedará grande, pero es abrigadora». Se volvió hacia él lentamente. «¿Por qué estás haciendo esto?». Él se encogió de hombros ligeramente. «Porque puedo y porque tengo conciencia». Esa respuesta se quedó con ella mientras caminaba hacia la habitación de invitados. La cama estaba hecha a la perfección. Las sábanas olían a lavanda y a algo caro. Todo estaba impecable, pero no se sentía vacío. Se sentía habitado, pero intacto, como alguien que lo tenía todo y aún así no sentía nada. 15 minutos después, vistiendo un suéter gris de gran tamaño y unos pantalones de chándal que casi la tragaban, Lily regresó silenciosamente a la cocina. Tenía la intención de pedir agua, pero se quedó helada en la puerta. Alejandro estaba de pie junto a la estufa cocinando. No un chef privado, no comida para llevar solo él con una camiseta blanca y pantalones oscuros, revolviendo algo en una olla pequeña. Él levantó la vista y notó que ella lo observaba. Supuse que tendrías hambre. Ella parpadeó. «¿Qué estás haciendo, Raymond?», dijo él simplemente. «Nada lujoso, solo algo caliente». Se acercó sorprendida de lo normal que se veía ahora. Solo un hombre, no un multimillonario, solo alguien que por alguna razón la había visto y le había dado de comer. Mientras se sentaba en la barra, él le puso un tazón delante y le entregó un par de palillos. Ella lo miró fijamente, más confundida que nunca. No es lo que esperaba. Él la miró con los ojos indescifrables. «Tú tampoco». La luz de la mañana se derramó a través de los altos ventanales, proyectando un suave dorado en la habitación de invitados. Lily despertó con el aroma a café que flotaba por el apartamento y la extraña comodidad de unas sábanas mucho más suaves que cualquiera que hubiera conocido. Por un momento olvidó dónde estaba. Luego todo volvió. La nieve, el Bentley, el extraño que le había preparado ramen a las 2 de la mañana. Encontró una nota en la encimera de la cocina escrita con una letra precisa e inclinada. «Hay dinero para un taxi en la mesa. Puedes irte cuando estés lista, pero si quieres volver a hablar, llámame». Debajo un billete nuevo de 1,000 pesos y una tarjeta de presentación. «Alejandro Ríos, Inversiones Globales Ríos». Se quedó mirando el nombre por un largo minuto. Le sonaba vagamente. Artículos de revistas, blogs de finanzas, alguna lista de Forbes que había hojeado en la caja de un supermercado. Así que eso era lo que él era. Tomó el dinero, pero dejó la tarjeta. Pasaron 3 días. No llamó. Pero en la cuarta noche, mientras trabajaba como voluntaria en una jornada de salud comunitaria organizada por el hospital, lo vio de nuevo. Estaba de pie en la parte trasera del salón de eventos, silencioso e inmóvil, entre la bulliciosa multitud de enfermeras pacientes y donantes. Sin fanfarrias, sin séquito, solo él, vestido de gris carbón con las manos en los bolsillos del abrigo, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en ella. Lily estaba ayudando a un anciano frágil a sentarse en una silla para su chequeo gratuito. No tenía identificación, ni seguro, ni familia registrada, solo un abrigo gastado y una sonrisa amable. Se arrodilló a su lado, hablándole en voz baja, tomándole la presión arterial con la ternura de alguien que creía que cada persona merecía dignidad sin importar sus circunstancias. Desde el otro lado de la habitación, Alejandro observaba. No se movió, no interrumpió, pero algo en su expresión cambió. Algo sutil pero profundo. Cuando la fila disminuyó y la multitud comenzó a dispersarse, Lily se giró y lo notó. Dudó, luego se acercó a él. «¿Me seguiste hasta aquí?», preguntó medio en broma, medio insegura. No, dijo él. «Financio este programa cada año».
Simplemente no esperaba verte. Ella se cruzó de brazos. Bueno, aquí estoy. Él miró alrededor del salón. ¿Haces voluntariado después de turnos de 14 horas? Ella se encogió de hombros. La gente necesita ayuda. Sé lo que es no tener a nadie. Él asintió en silencio por un momento, luego dijo, mi madre era enfermera. Solía traerme a lugares como este cuando era niño. Lo odiaba en ese entonces, pero ahora creo que lo entiendo. Lily inclinó la cabeza. Nunca mencionaste eso. Hay muchas cosas que no menciono, respondió él con el borde de una sonrisa tocando sus labios. Se quedaron en silencio por un instante. Luego dijo, ven conmigo solo por un café, sin presiones. Ella dudó de nuevo, pero esta vez asintió. El café se convirtió en un paseo. El paseo se convirtió en sentarse en una banca al borde del bosque de Chapultepec, donde la nieve se había derretido lo suficiente como para dejar ver la tierra debajo. No hablaron de dinero, ni de carreras, ni de nada impresionante. Hablaron de insomnio del mal café de la cafetería de libros que habían empezado y nunca terminado. Se convirtió en un patrón. Durante las siguientes semanas siguieron encontrándose. O tal vez no accidentalmente empezó a preguntarse ella, pero nunca preguntó. A veces se encontraban en la cafetería del hospital a altas horas de la noche. A veces él enviaba a un chófer para que la llevara a un lugar tranquilo donde él ya la esperaba con chocolate caliente o una bolsa de sus papitas favoritas que una vez le había preguntado casualmente y lo recordaba. Nunca etiquetaron lo que estaban haciendo. Nunca se tomaron de la mano, pero se sentía como algo más real que cualquier cosa que ella hubiera conocido antes. No estaban saliendo. Eran dos personas descubriendo cómo volver a estar vivas. Una noche, mientras estaban sentados, uno al lado del otro, en las escalinatas del Palacio de Bellas Artes, compartiendo un silencio lleno de pensamientos, no dichos, ella lo miró y dijo, «Eres diferente de lo que la gente dice de ti». Él se volvió hacia ella, su voz baja. «Y tú también», ella sonrió. «¿Qué dicen de mí? Que eres demasiado buena para tu propio bien». Ella se encogió de hombros. «No es bondad, es solo humanidad». Él la miró por un largo momento. «Entonces, tal vez estoy tratando de recordar la mía». Ella no respondió. Simplemente se reclinó y miró las estrellas que se asomaban a través de la bruma de la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió amable. Alejandro Ríos siempre había sido un hombre que prefería el silencio. Era donde se sentía más en control, más él mismo. El éxito había llegado temprano, quizás demasiado temprano. A los 30 años ya había construido y vendido su primera empresa de tecnología. Luego se dedicó a las finanzas, donde su precisión despiadada le valió el tipo de reputación que hacía que la gente lo envidiara o lo evitara por completo. Pero el dinero nunca había llenado el silencio en su vida, solo había acolchado las paredes. Tenía 12 años cuando su madre murió, un cáncer rápido y despiadado. Había sido enfermera en un pequeño hospital comunitario del tipo que se quedaba hasta tarde con los pacientes moribundos, que llevaba mantas a los desamparados, que le daba un beso de buenas noches a su hijo, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie por el agotamiento. Su padre, un hombre frío y distante obsesionado con los negocios, no había sabido qué hacer con un niño en duelo. Así que envió a Alejandro a un internado y se enterró en informes trimestrales. Alejandro había aprendido a no necesitar a nadie, a no esperar calidez, a no anhelar la amabilidad. A los 25 tenía millones.
A los 30 miles de millones, pero nada de eso hacía que el recuerdo de su madre se desvaneciera. En su oficina privada, oculta tras paredes de cristal y nogal pulido, había una única fotografía que nunca movía. Una foto descolorida de ella con su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara como si nada pudiera salir mal. El uniforme de Lily había sido casi idéntico. Fue lo primero que le llamó la atención de ella, incluso antes que sus manos temblorosas o su voz obstinada. Nunca se lo dijo a Lily. En cambio, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: operar en silencio. A través de discretos canales legales, rastreó los préstamos estudiantiles que le quedaban y los pagó en su totalidad. Creó una beca de salud a su nombre en la escuela de enfermería a la que ella había asistido. Sin anuncios, sin crédito. Notó que su hospital había estado luchando por mantener vivo su programa de atención a personas de bajos ingresos, especialmente durante los meses de frío. Una donación silenciosa llegó, anónima por supuesto, suficiente para mantenerlo en funcionamiento durante los siguientes 3 años. Fue cuidadoso. Nunca dejó que ella viera los hilos que movía tras el telón. Para Lily, él seguía siendo solo Alejandro, extraño, callado, generoso en pequeñas cosas, pero nunca ostentoso. Ella no tenía idea de cuán de cerca seguía su mundo, con qué frecuencia desviaba sus propias reuniones solo para sentarse en la parte de atrás de una conferencia a la que ella podría asistir, o cómo una vez esperó en su coche durante horas fuera de su hospital durante una tormenta de nieve solo para asegurarse de que llegara a salvo al turno de noche. Se decía a sí mismo que no se trataba de control. Se trataba de asegurarse de que ella tuviera la libertad de seguir haciendo lo que amaba. Había visto lo que el agotamiento le hacía a gente como ella. Lo había visto en los ojos de su madre cerca del final. No dejaría que Lily llevara ese mismo peso, al menos no sola. Algunas noches después de una de sus reuniones tranquilas y no estructuradas, volvía a casa y entraba en su oficina mirando la foto de su madre. Pensaba en la forma en que Lily sonreía a sus pacientes, en cuán ferozmente protegía a las personas que no tenían nada. «Te habría caído bien», murmuró una vez en voz alta a la foto. Eran iguales, pero nunca le dijo esas palabras a Lily. Todavía no. Aún estaba aprendiendo a abrir la puerta a esa parte de sí mismo, la parte enterrada hace mucho tiempo, cuando un niño pequeño con un traje negro se paró junto a un ataúd y dejó de creer que el mundo podía ser amable. Lily estaba cambiando eso. Con cada risa despreocupada, cada historia nocturna sobre recipientes de comida para llevar y tazas de té desiguales. Ella estaba desgastando la armadura que él había llevado durante décadas, pero ella no sabía lo que él estaba haciendo por ella en las sombras. No lo hacía por gratitud, lo hacía porque algo en ella hacía que el silencio dentro de él se sintiera menos interminable. Y para un hombre como Alejandro Ríos eso lo era todo. El pasillo del hospital olía a antiséptico y a café demasiado usado. Las enfermeras se movían rápidamente de una habitación a otra. Los doctores ladraban órdenes a sus teléfonos y las luces del techo zumbaban débilmente como un corazón cansado que se negaba a detenerse. En la habitación 412 una figura yacía inmóvil en la estrecha cama del hospital. Su piel pálida, su respiración lenta, su cabello castaño esparcido sobre la almohada como luz de sol derramada y opacada por el agotamiento. Lily se había desmayado a mitad de turno justo en el pasillo entre 2 habitaciones de pacientes. No había comido en 12 horas. Había trabajado un turno doble y estaba a la mitad de otro cuando sus rodillas cedieron y su visión se volvió negra. Para cuando alguien la atrapó, ya estaba inconsciente.
No había ningún familiar registrado en su expediente, pero alguien apareció de todos modos. El coche negro de Alejandro entró en el estacionamiento del hospital a los 30 minutos de la llamada. Sin vacilación, sin demora. Cuando entró en el edificio, el personal levantó la vista no porque lo reconocieran, sino por la fuerza de la presencia que lo acompañaba. Un hombre que rara vez entraba en lugares como este a menos que hubiera vidas o empresas en juego. Llegó a su habitación, abrió la puerta y se detuvo. Se veía pequeña, demasiado pequeña. Su vía intravenosa colgaba silenciosamente junto a la cama, los fluidos goteando en su brazo como susurros de disculpa por lo que su cuerpo había soportado. Su pecho subía y bajaba con un ritmo laborioso. Entró lentamente sus pasos pesados y se sentó a su lado. Por un largo momento no hizo nada, solo la observó. Luego extendió la mano y tomó suavemente la de ella. Estaba fría. La presionó entre las suyas como recordaba que su madre hacía cuando él tenía fiebre de niño. Cerró los ojos. Cuando Lily se movió 2 horas después, fue por la sensación de calor que envolvía su mano. Sus párpados se abrieron y lo primero que vio fue a él Alejandro sentado allí con las mangas arremangadas, la corbata aflojada el cabello, un poco desordenado, como si se hubiera pasado la mano por él una vez de más. ¿Qué susurró ella? Te desmayaste, dijo él con la voz tensa. Estás gravemente deshidratada y desnutrida. Ella parpadeó lentamente. Oh, eso es todo lo que tienes que decir. Su voz se quebró y cuando se giró para mirarlo por completo, sus ojos eran oscuros como una tormenta. Intentó sentarse haciendo una mueca de dolor. No es gran cosa. Solo me esforcé un poco demasiado. Un poco, espetó él levantándose abruptamente. Tienes 2 trabajos. Te saltas las comidas. Apenas duermes. ¿Crees que eso no es nada? Ella hizo otra mueca no de dolor, sino por la agudeza de su tono. Alejandro, ¿no dijo él caminando de un lado a otro con las manos apretadas a los costados? Deberías habérmelo dicho. Podría haber. Habría ayudado. No quería ayuda, dijo ella bruscamente, y el aire entre ellos se aquietó. Él se volvió hacia ella lentamente. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, su voz temblaba. Siempre me he cuidado sola desde que tenía 16 años. Nadie nunca aparece, nadie se queda. Y yo no quería deberte nada. No quería que me miraras como si estuviera rota. Él se movió hacia ella lentamente. Ella se secó la cara avergonzada. Lo siento, no quería desmoronarme así. No te estás desmoronando, dijo él suavemente. Has estado sosteniendo el mundo con tus propias manos. Ella encontró su mirada cruda y expuesta. Él se sentó a su lado de nuevo, más lentamente esta vez, y tomó su mano de nuevo entre las suyas, pero ahora la sostenía con fuerza. Ya no más, dijo en voz baja, la ira desaparecida reemplazada por algo más profundo. De ahora en adelante eres mía para cuidarte. Ella lo miró atónita. No lo dijo como un hombre reclamando posesión. Lo dijo como un hombre haciendo una promesa, un voto. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas y no apartó la mano. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, Lily sintió lo que era ser vista, ser cuidada. No porque lo pidiera, no porque se lo hubiera ganado, sino simplemente porque alguien se negó a dejarla sufrir sola. La mudanza ocurrió sin una conversación. No hubo un momento oficial, ni una propuesta, ni cajas etiquetadas o acuerdos firmados. Una noche Alejandro se había ofrecido a llevar a Lily a su apartamento y ella simplemente había dicho, «Ya no vivo realmente allí, ¿verdad?».
él había sentido una vez, y desde ese momento sus cosas comenzaron a aparecer silenciosamente en su espacio. Nunca hablaron de ello, simplemente se ajustaron. Sus filipinas estaban dobladas junto a sus trajes en el armario. Su cepillo de dientes se apoyaba junto al suyo en el baño. Él despejó un cajón en la cocina para su té y dejó una manta felpada sobre el sofá porque ella siempre tenía frío. Aún así, no hubo susurros de te amo, ni cenas a la luz de las velas, ni brazos que la trajeran para dormir. Por la noche, él tomaba el sofá. Al principio, ella pensó que era caballerosidad, luego tal vez incomodidad. Luego se dio cuenta de que él tenía miedo de algo que no podía nombrar. Estaba aprendiendo a estar cerca, pero aprendiendo lentamente. Alejandro mostraba afecto en gestos no dichos. Cada vez que Lily trabajaba en el turno de noche, un recipiente caliente con su comida favorita la esperaba en el refrigerador del personal con una nota pegada. «Come, por favor». Su foto, una toma espontánea que él había hecho mientras ella reía en el bosque de Chapultepec, estaba enmarcada en su escritorio en la oficina donde nadie más entraba. Cuando una vez olvidó su abrigo en casa, un mensajero apareció en su hospital con uno nuevo hecho a medida elegante y demasiado caro. Nunca dijo te extraño, pero comenzó a cancelar reuniones solo para acompañarla al trabajo. Ella sabía que le importaba, pero no sabía si él sabía lo que eso significaba, porque todavía había un muro silencioso y suave que ella no podía escalar. Nunca dijo cómo se sentía. Nunca buscó su mano en público, nunca le pidió que pasara la noche en su cama. No porque no la quisiera, sino porque quizás no sabía cómo necesitar a alguien en voz alta. Y lentamente ese silencio comenzó a desgastarla. Una noche Lily regresó de un turno y encontró el apartamento silencioso como de costumbre. Las luces estaban tenues. Un fuego parpadeaba en la chimenea. Su libro favorito descansaba en el reposabrazos del sofá tal como lo había dejado. Pero él no estaba allí. Lo encontró en su oficina mirando por la ventana. La foto de su madre a su lado, su propia foto, a solo unos centímetros de distancia. Entró su voz suave. Siempre miras esa foto cuando algo anda mal. Él no se giró. Me ayuda a recordar. Recordar que su silencio fue largo, que gente como ella y como tú todavía existen. Ella tragó saliva. Alejandro susurró. ¿Qué estamos haciendo? Él finalmente la miró. ¿A qué te refieres? A esto gesticuló entre ellos. Vivimos juntos, hablamos, compartimos comidas, pero no nos tocamos. No decimos las cosas. Ni siquiera sé si me quieres aquí. Te quiero aquí, dijo él demasiado rápido. Entonces, ¿por qué siento que soy una invitada en tu vida? Su voz se quebró. ¿Por qué no me dejas entrar? Él bajó la mirada con la mandíbula apretada. Porque una vez que dejo entrar a la gente, se van. No soy la gente, dijo ella. Soy yo. Lo sé. Su voz era baja. Eso es lo que lo hace más difícil. Ella lo miró por un largo tiempo. Luego dijo suavemente, «Te amo, Alejandro». Creo que lo he hecho por un tiempo. Él la miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. El silencio se prolongó demasiado, y fue entonces cuando ella lo supo. Asintió lentamente con una sonrisa triste. «Está bien», susurró. «No tienes que decirlo, pero no puedo seguir esperando a un hombre que no puede decidir si tiene permiso para sentir». Se dio la vuelta y salió de la oficina. Esa noche empacó sus cosas. Él no la detuvo. Se quedó en el pasillo con una mano en el marco de la puerta, sus labios entreabiertos.
todo su cuerpo tenso como si luchara contra algo antiguo y duro, pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en el apartamento cambió. Ya no era suave, era demoledor. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Durante días, Alejandro se movió por su penthouse como si fuera un sonámbulo. El fuego de la chimenea ardía abajo. Su manta permanecía en el sofá intacta. Su taza de té todavía estaba en el fregadero. Su aroma persistía en su abrigo y se encontraba de pie en los umbrales buscándola sin querer. Las reuniones pasaban sin su atención. Los inversores llamaban y eran ignorados. Una fusión multimillonaria fue pospuesta, algo que nunca había hecho en 15 años de negocios. Su asistente llamó suavemente a la puerta de su oficina una tarde. Señor Ríos, la Junta de Tokio está esperando su confirmación. Él miró la foto en su escritorio. La de Lily, la que no se atrevía a mover. Cancélala, dijo. La asistente parpadeó. Señor, dije, cancélala. Luego se levantó, tomó su abrigo y salió del edificio sin decir una palabra más. Necesitaba encontrarla. Era tarde cuando llegó al hospital. La nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera pero constante. La ciudad zumbaba a su alrededor mientras caminaba por las puertas corredizas, el aire interior estéril y brillante, tan diferente de la calidez que ella solía traer. En la recepción preguntó por ella. La enfermera miró la pantalla y luego frunció el ceño. Liliana Benítez fue transferida hace 2 semanas. Su corazón se hundió. «¿Transferida sí?», dijo la enfermera, cortésmente distraída. «Ya no trabaja en esta instalación. No dejó una dirección de reenvío». Se quedó allí por un largo momento aturdido. El vestíbulo estaba lleno de pacientes médicos que pasaban corriendo el pitido de las máquinas, pero no escuchó nada de eso. «¿Ni siquiera se despidió?», murmuró. La enfermera levantó la vista comprensiva. «¿Es usted, familia?». Él hizo una pausa. No dijo en voz baja: «Supongo que no». Salió el aire frío mordiéndole la piel. Los copos de nieve caían sobre su abrigo y se derretían sin dejar rastro. Salió al patio del hospital y se detuvo en el centro rodeado de bancos silenciosos y árboles desnudos. Su pecho se oprimió. Volvió su rostro hacia el cielo, sus ojos llenándose de lágrimas antes de poder detenerlas. «Era lo único», susurró con la voz quebrada, «que me hacía humano». Y la nieve siguió cayendo. El invierno regresó a la Ciudad de México con un susurro de nieve cayendo y una suavidad que hacía que la ciudad se sintiera más amable. Había pasado 1 año desde que Lily se fue, 1 año desde que se alejó del hombre que aún no había aprendido a amar en voz alta. Ahora era diferente, más fuerte, más segura. Como jefa de enfermeras en un pequeño hospital en Querétaro, era respetada y necesitada. Sin embargo, en las noches tranquilas, con una taza de té en las manos, todavía pensaba en él. Todavía se preguntaba si la había buscado. Todavía sentía el eco de las palabras que él nunca dijo. Entonces llegó la llamada. Su tía había sufrido un derrame cerebral leve y Lily regresó a la ciudad para cuidarla. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler cerca de la colonia Condesa, diciéndose a sí misma que era temporal. Una mañana nevada vagó por calles familiares e instintivamente entró en una pequeña florería que una vez amó la misma, donde hace mucho tiempo había visto a Alejandro eligiendo flores para un niño. La campanilla sonó. Allí estaba él de espaldas a ella, alto e inmóvil, levantando un tallo de tulipanes blancos de un exhibidor. Ella se congeló. Él se giró, sus miradas se encontraron y por un momento el mundo contuvo la respiración.
Alejandro parecía mayor, más sabio, más suave, pero seguía siendo completamente él. Dejó las flores suavemente y se acercó a ella. Cerca, pero no demasiado. «Vienes conmigo», dijo su voz baja. Las palabras resonaron de hacía un año, pero ahora llevaban algo crudo, algo real. Hizo una pausa con la mirada fija. «Si todavía quieres, nunca dejé de esperar». Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Asintió, incapaz de hablar. Él tomó su mano con cuidado y un asombro silencioso, como si temiera que pudiera desvanecerse. Pero cuando sus dedos se entrelazaron, fue con la certeza de alguien que había aprendido lo que significaba perder y que nunca volvería a arriesgarlo. La llevó a casa, no a un penthouse, sino a un cálido apartamento al borde del Parque México. Un espacio lleno de plantas, luz suave y pequeños detalles que susurraban su nombre. Su manta, su foto, su presencia siempre mantenida cerca. «Guardaste todo», susurró ella. «Te guardé a ti», dijo él. 6 meses después, se casaron en una suave mañana de verano en el jardín de la casa familiar restaurada de Alejandro. Las risas llenaban el pasillo. Las risas llenaban el aire. Los invitados eran pocos pero queridos. Colegas antiguos, pacientes, amigos que habían visto desarrollarse su historia. Entre ellos se sentaba el anciano que Lily una vez cuidó durante una recaudación de fondos del hospital. El mismo momento en que Alejandro la había visto de verdad. Se levantó para hablar durante la ceremonia. «Ella siempre ha sido un ángel», dijo entre lágrimas. «Ahora ha encontrado a su guardián». Alejandro dijo sus votos sin notas. «No sabía cómo amar antes de ti», dijo, «pero prometo que cada día aprenderé. Contigo». Lily le tocó la mejilla, su voz suave. «Aprenderemos juntos». Esa noche, mucho después de que el último invitado se hubiera ido y las velas parpadearan bajo, se sentaron envueltos en una manta en el porche de su nuevo hogar con el susurro de una tormenta de verano en la distancia. Lily se apoyó en él sonriendo. «Nunca pensé que una noche helada en una parada de autobús me traería a casa». Alejandro le besó el cabello, su voz un susurro contra el viento. Esa noche dijo: «No te salvé». Giró su rostro suavemente hacia el suyo. «Tú me salvaste a mí». Y esa fue la historia de una noche helada, un hombre silencioso y la mujer que le enseñó a amar. A veces las personas que nos salvan no llegan con grandes gestos. Vienen envueltas en una bondad silenciosa, ramen a altas horas de la noche y una mano sostenida en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que el amor puede comenzar en los momentos más inesperados, por favor no olvides darle a me gusta, compartir y, lo más importante, suscribirte a Historias que Conmueven el Alma para más relatos inspirados en la vida real que sanan, elevan y se quedan contigo mucho después de que la pantalla se apague. Hasta la próxima, mantente abrigado, sea amable y recuerda, a veces el encuentro más pequeño puede cambiarlo todo. Oigan, me da muchísima curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo? Dejen su saludo en los comentarios para saber hasta dónde llegamos. Ahora cuénteme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Los hizo pensar en algo? Me encantaría leer sus opiniones. De todo corazón, les mando la mejor de las vibras. Espero que ustedes y los suyos siempre estén llenos de paz y bienestar. Cuídense mucho. Y por supuesto, si alguno de ustedes tiene una historia increíble que quiera compartir con esta comunidad, no duden en contarla aquí abajo. Este espacio es para todos y me fascina leer sus experiencias.